Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, y para nuestros suscriptores de siempre, gracias por estar aquí un día más. Hoy traemos un tema que estoy segura ha estado en boca de todos y ha generado un mar de especulaciones en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en el ojo del huracán de una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos, y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas, y de Kerem Bürsin, su CEO protagonista y pareja en la vida real, quienes han estado en el centro de atención de los medios por rumores sobre su futuro. Específicamente vamos a desgranar esa supuesta impactante declaración de Hande Erçel, que dice que Kerem Bürsin no se puede casar. Sí, lo han leído bien. Una frase que suena a bomba, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es una verdad revelada, un malentendido, o simplemente el juego mediático que a veces nos trae la industria del espectáculo? Prepárense porque vamos a investigar, analizar y desmitificar todo lo que rodea a esta noticia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, les toma un segundo, y así no se pierden ninguna de nuestras interesantes discusiones y novedades. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar con el lío. El mundo del espectáculo turco y por extensión, el fandom global de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha estado en un constante estado de efervescencia. Desde que Love is in the Air explotó en popularidad, no solo en Turquía sino a nivel internacional, la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla para convertirse en una de las parejas más icónicas y seguidas del momento. Sus seguidores los han apodado cariñosamente Hanke y han documentado cada paso de su relación, cada aparición pública, cada gesto de amor. Por eso cualquier noticia, por pequeña que parezca, sobre ellos se convierte en un acontecimiento de primera plana. Y es en este contexto de intensa atención mediática y fervor de los fans que surge esta declaración que hoy nos ocupa. La supuesta declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin y el matrimonio ha sido uno de los titulares más sensacionalistas de las últimas semanas. Los medios de comunicación, ávidos de material para alimentar las ansias del público, han lanzado al éter frases que sugieren un conflicto, una prohibición, una limitación en la posibilidad de que Kerem se case. Pero ¿cuál es la fuente de esta impactante afirmación? Aquí es donde debemos ser muy críticos y analíticos. A menudo los titulares son una herramienta para captar la atención, y la realidad detrás de ellos puede ser considerablemente diferente. Hemos estado investigando a fondo y revisando las declaraciones reales, las entrevistas y las fuentes de información. La clave para entender lo que realmente sucedió radica en el contexto. Es muy común que las palabras sean sacadas de su contexto original, o que se interpreten de manera sesgada para crear una narrativa más dramática. En este caso particular, la frase Kerem Bürsin no se puede casar parece ser una extrapolación, o quizás una mala interpretación, de algo que Hande Erçel pudo haber dicho en un contexto completamente diferente. Una de las teorías más fuertes que circulan y que tiene bastante sentido es que esta declaración podría estar relacionada con un proyecto profesional de Kerem Bürsin. Es decir, podría ser que Kerem tenga un contrato o un compromiso profesional que, temporalmente, le impida realizar un paso tan importante como el matrimonio. Esto es algo que sucede con frecuencia en el mundo de la actuación. Muchos actores firman contratos que les exigen dedicación exclusiva a una producción durante un periodo determinado, y en esos casos, planes personales significativos como una boda podrían tener que ser pospuestos. Si Hande Erçel hizo una declaración refiriéndose a esto, sería una manera muy pragmática y profesional de abordar la situación. Por ejemplo, podría haber dicho algo como, Kerem está muy enfocado en su nuevo proyecto, y por ahora, el matrimonio no es algo que esté en sus planes inmediatos debido a sus compromisos profesionales. Y claro, el titular sensacionalista lo reduce a no se puede casar. Otra posibilidad es que la declaración se refiera a las presiones y expectativas externas. El hecho de que sean una pareja tan popular significa que cada aspecto de sus vidas está bajo el escrutinio público. Quizás Hande haya expresado, en un tono jocoso o reflexivo, que la atención constante que reciben hace que el matrimonio, en este momento, se sienta como un evento que no puede
en disfrutar en privado, o que la presión de anunciarlo y las expectativas de los fans podrían ser abrumadoras. Esto no significa que no puedan casarse, sino que quizás prefieren esperar a un momento más íntimo y tranquilo para dar ese paso, lejos de los focos. También es crucial considerar la fuente original de la noticia. ¿Viene de una entrevista directa con Ander Zell o Kerem Bürsin? ¿O es un rumor propagado por páginas de entretenimiento de dudosa credibilidad? En el universo de las redes sociales y las noticias de celebridades, los rumores vuelan y a menudo se basan en meras conjeturas. Si la información proviene de un medio poco fiable, es muy probable que sea una invención o una exageración. Hemos intentado rastrear el origen de esta frase y sinceramente es difícil encontrar una declaración literal y directa de Ander Zell diciendo que Kerem Bürsin no se puede casar, en un sentido absoluto. Lo que sí hemos encontrado son entrevistas y menciones donde ambos hablan de su relación con naturalidad, expresando que están felices, que disfrutan de su tiempo juntos, pero sin la urgencia de apurar los pasos o de hacer anuncios públicos sobre planes de boda. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se les pregunta sobre el matrimonio, suelen responder con respuestas que denotan madurez y que indican que es un paso que darán cuando se sientan preparados, cuando sea el momento adecuado para ambos, y no porque sea una expectativa externa. Podrían haber dicho algo como, estamos disfrutando de nuestro presente construyendo nuestra relación, y la boda es algo que llegará cuando ambos sintamos que es el momento perfecto para dar ese paso sin presiones. De nuevo, el titular lo simplifica a una negación categórica. Pensemos en la psicología detrás de estas noticias. Los medios buscan contenido que genere clics y engagement. Una pareja tan querida como Ande y Kerem es un imán para ese tipo de contenido. Si hay una pizca de duda o una declaración que pueda interpretarse como algo negativo o incierto, se magnifica. La idea de que su relación pueda enfrentar obstáculos, o que haya algo que les impida casarse, crea una intriga que vende. Además, es importante recordar que Ander Zell y Kerem Bürsin son profesionales. Han construido sus carreras con mucho esfuerzo y dedicación. Es natural que, como cualquier pareja, tengan sus propios ritmos y decisiones. El matrimonio es una decisión personal y profunda, y no debería ser dictado por las expectativas de los fans o por la presión mediática. Si Ande ha dicho algo que se relaciona con esto, es probable que esté defendiendo su privacidad y su derecho a tomar decisiones importantes en su vida de pareja sin la interferencia constante del público. Otra perspectiva a considerar es la evolución de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hoy en día, las parejas de celebridades a menudo optan por mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados de los medios. La boda, si llega, podría ser un evento íntimo, lejos de los flashes de las cámaras, para poder disfrutarla plenamente sin las distracciones que conlleva la fama. Si Ande ha mencionado algo al respecto, podría estar marcando los límites de lo que están dispuestos a compartir. En resumen, tras una investigación exhaustiva, la impactante declaración de Ander Zell sobre que Kerem Bürsin no se puede casar parece ser una versión exagerada o malinterpretada de algo que ella pudo haber dicho. Las posibilidades más plausibles apuntan a un compromiso profesional de Kerem, a la presión mediática que desean evitar, o a su deseo de mantener ciertos aspectos de su relación en la esfera privada. No hay evidencia sólida que respalde la idea de que exista una prohibición real e insuperable para que se casen. Lo más probable es que se trate de una cuestión de tiempo, de prioridades profesionales, o de la forma en que eligen gestionar su vida personal frente al escrutinio público. Ellos, como pareja, siempre han mostrado una gran conexión y un profundo respeto mutuo. Su relación ha evolucionado a la vista de todos, y han sabido manejar la fama con una madurez encomiable. Por lo tanto, cualquier declaración que parezca indicar un problema grave debería ser analizada con lupa y contextualizada. La interpretación más benevolente y probable es que Ande estaba expresando una realidad práctica o defendiendo su espacio personal. Para concluir nuestro análisis de hoy, quiero reiterar que si bien los titulares a menudo nos atrapan con su dramatismo, es fundamental buscar la verdad detrás de las palabras. En el caso de Ander Zell y Kerem Bürsin, parece que la idea de que él no se puede casar es más un titular llamativo que una realidad irrefutable. Probablemente se trate de un asunto de timing profesional, de prioridades personales o de una forma de proteger su relación de la vorágine mediática. Ellos son libres de tomar sus propias decisiones, y nosotros, como seguidores, debemos respetar su espacio y sus tiempos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración haya sido informativa y, sobre todo,
haya aclarado algunas de las dudas que quizás tenían respecto a esta noticia. Hemos desgranado el posible origen de esa llamativa frase y hemos reflexionado sobre cómo los medios a veces magnifican las situaciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta discusión. Su presencia aquí y su interés en los temas que tratamos es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una mala interpretación? ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que más personas descubran nuestro canal. Compártanlo con sus amigos, con sus seguidores, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.